Conmigo, por favor, la palabra de Dios a la epístola de Filemón. La epístola de Filemón, recuerde que está antes del libro de los Hebreos, ¿no? Antes de la epístola a los Hebreos. Es un capítulo, prácticamente esta epístola, pero es muy significativo. Vamos a leer esta porción, el capítulo 1, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviere en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en carne como en el Señor. Así que si tienes me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Señor, te pido para la gloria de tu nombre que tú puedas traer a nuestro corazón una nueva manera de hacer las cosas, especialmente cuando vemos personas que se han distanciado, que están en conflicto. Señor, háblanos y ayúdanos a entender el ministerio de la reconciliación. En el nombre de Cristo, Señor, abrimos nuestro corazón de par en par. En Cristo Jesús, amén y amén. Esta epístola fue escrita en uno de los momentos cuando el apóstol Pablo se encontraba en la prisión en Roma, en su primer encarcelamiento. Onésimo era un esclavo que había huido de la casa de Filemón, donde él vivía, que era en la ciudad de Colosas, pero él se fue a la ciudad de Roma. Aparentemente la causa por la cual él se fue, digamos, de la casa, bueno, realmente él tenía su propia visión, pero parece que él le robó a Filemón, ya que el apóstol Pablo dice ahí: si en algo te defraudó, ponlo a mi cuenta y yo te lo voy a pagar. Así que entre líneas parece que Onésimo le había robado para poder huir y supuestamente en Roma nadie lo iba a encontrar. Sin embargo, vemos ahí que Pablo, estando en su primer encarcelamiento ahí en Roma, fue algo providencial. Mire, vea esto, miren qué interesante. Pablo estaba en Roma, Onésimo huye a Roma y Pablo conocía a Filemón porque era un colaborador juntamente con el apóstol Pablo. Y cuando Pablo dice que a mi hijo Onésimo, el cual engendré en mis prisiones, en otras palabras, o sea que Onésimo, aunque no lo dice explícitamente la Escritura, pero Onésimo llegó a la cárcel
es que cuando una persona comete un delito, eso se va a convertir en una cadena. Y esto lo hizo llegar a la cárcel donde estaba el apóstol Pablo, y ahí lo engendró espiritualmente, es decir, lo ganó para Cristo. Entonces, estando ellos ahí, y qué interesante, mira cómo la providencia de Dios. Ahí estaba Onésimo, y este Onésimo era conocido también del apóstol Pablo porque era un servidor de Filemón, un colaborador suyo. Entonces, todas las cosas, hermano, en un momento dado, en las que están en las manos de Dios, Dios va a tratar de que las cosas se puedan resolver. Pero aquí hay tres elementos, hermanos, que quiero destacar en esta reflexión de la palabra de Dios. Vemos aquí, en primer lugar, al ofensor, vemos al ofendido y al reconciliador. Algunas veces, y yo también lo he hecho, he predicado sobre esta epístola para ayudar especialmente a aquellas personas a poder perdonar, reconciliarse desde la perspectiva del ofendido. Pero en esta hora quiero hablar, mejor dicho, hacer énfasis sobre el reconciliador. Y es una tarea que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos, por ejemplo, un matrimonio que se ha distanciado, unos hijos se han distanciado con los padres, vemos la falta de amor entre la misma iglesia? ¿Cuál es nuestra participación en ese caso? Y entonces aquí vamos entonces a hablar específicamente sobre el apóstol Pablo, cómo él sirvió de reconciliador. Por eso quiero hablar brevemente bajo el tema, hagamos la obra de reconciliador. Pero para eso, en primer lugar, veamos entonces, en primer lugar, el ofensor. En este caso, estamos hablando de Onésimo. Este era un esclavo. Oiga bien esto, uno se pregunta, ¿cómo es posible que Filemón, siendo un cristiano, tenía esclavos? ¿No? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Será eso éticamente aceptable dentro del cristianismo? Recuerde que la esclavitud en aquel entonces era algo totalmente aceptable. Ahora, en esa condición, claro, Filemón, según lo describe aquí la palabra de Dios, era una persona que tenía pues alta posición entre la sociedad, con muchas capacidades, de tal manera que tenía pues sus esclavos ahí. Entonces, pero él nació en esa situación. Pero eso no significa que eso era lo aceptable. Entonces, por eso que hay hoy en día también personas que vienen a los pies de Cristo, pero vienen en ciertas condiciones que dentro de la misma familia, de la sociedad o la empresa, son situaciones en las cuales se encontró. Y porque muchos la han practicado, se considera que eso es aceptable cuando no lo es así. Por ejemplo, si usted recibió una herencia de parte de papá y mamá, donde tenía una empresa y la contabilidad que llevaba era una contabilidad que no era correcta, entonces el hecho de que ahí esté la contabilidad incorrecta no significa que debemos de aceptarla, pero en un principio parece que el cristiano que no es maduro no entiende, cuál es el propósito o más bien cuál es la ética que Dios quiere que se practique en esa área. Y eso es lo que pasó con Filemón, siendo cristiano, siendo un colaborador del apóstol Pablo, pero tenía esclavos. Ahora, mi pregunta para usted y para mí es esta: somos cristianos, pero hay algunas cosas que parecen que son correctas y las hemos incluido como parte de nuestra vida. Ahora, pero esta situación que se dio es para también corregir esa situación. Entonces, en el caso del ofensor, de Onésimo, la pregunta es por qué algunas veces existe la traición. Bueno, en primer lugar, Onésimo no conocía a Cristo. Onésimo llegó a conocer a Cristo estando en la cárcel con el apóstol Pablo. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué esta persona me traicionó? ¿Por qué esta persona me falló? ¿Por qué esta persona me ha decepcionado? Bueno, en la iglesia de Cristo, no todas las personas que asisten son verdaderamente nacidas de nuevo. En un matrimonio no siempre la persona es nacida de nuevo. En una empresa, donde sea, si usted mira situaciones que a usted le causan sorpresa, dice, pero ¿por qué pasó esto? Bueno, es que con un corazón que no ha sido regenerado, cambiado, ¿qué se puede esperar? Si la Biblia dice que del corazón, el corazón malo, no solamente se expresa en palabras, sino que las cosas malas que hay adentro luego se materializan.
¿Por qué? Porque no hay salvación. Entonces una persona, ¿qué se puede esperar de una persona que Dios no la ha regenerado? Y también otra de las causas, aunque hay otras más, pero es la ingratitud. Y hay personas que no han considerado, no han visto el amor que se les ha entregado y aún así personas arremeten contra las personas que le extendieron la mano. Y también en este caso podemos decir del caso de Onésimo, claro, él quería, digamos, de alguna manera procurar su libertad, pero esa autonomía que él deseaba estaba buscándola de una manera equivocada. Ahora, para eso es importante entender el trasfondo de la esclavitud y especialmente la ley romana. La ley romana en aquel entonces sobre el aspecto de los esclavos, ellos veían al esclavo de dos, digamos, en dos estados, uno como persona y otro como una propiedad, o sea, ellos tenían que lidiar con ambas cosas. Ahora, la esclavitud que se permitía en el Imperio Romano, ellos podían avanzar socialmente y también económicamente y luego procurar su libertad a través del dinero. O sea, había movilidad, ¿no? Como en la esclavitud que hubo en los Estados Unidos era completamente diferente, o en otras partes de la tierra. Entonces, en este caso sí podía, digamos, el esclavo lograr su libertad. Ahora, Pablo, en este caso, aboga para que Onésimo, es interesante lo que hemos leído, por eso quise leer toda la epístola, porque Pablo está abogando por Onésimo para que él ya no sea esclavo, sino que cuando él regrese a la casa de Filemón, se le acepte como hermano, es decir, como miembro de la familia. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo, de una manera providencial, Dios lo tenía ahí en Roma con muchos propósitos, y ahora le está ayudando a Filemón a poder ir más allá de lo establecido o el estándar que hay en una sociedad. Entonces ahora vemos que este hombre de Dios, Pablo, le está abogando para que él pueda salir, Onésimo pueda, digamos, ser liberado de la esclavitud y que se le reciba como un hermano. Es interesante porque en el tiempo de la esclavitud en los Estados Unidos, hermanos, las personas, no, es decir, los terratenientes, todas las personas que tenían esclavos, no querían definitivamente que los esclavos leyeran la epístola de Filemón. Se les ocultaba. ¿Por qué? Porque aquí en esta epístola habla de la movilidad y cómo buscar la libertad. Entonces, por eso que no querían que ellos leyeran la Biblia. Bueno, es como ahora en día. ¿Por qué no se quiere que se lea la palabra de Dios? Porque hay tanto obstáculo para leer la palabra. Aún, ¿por qué hay tanto obstáculo teniendo nosotros la palabra de Dios en nuestras manos? Porque no la leemos. Es que el diablo no quiere que conozcamos, hermano, la libertad que tenemos en el Señor. Entonces, la ignorancia tarde o temprano va a pasar su factura para prolongar el proceso de esclavitud. Pero en caso de este ofensor, hermano, el Señor trató con él, y esto quiero que sepa esto: la persona que usted le haya ofendido, Dios va a tratar con esa persona. Y en este caso, en el caso de Onésimo, Dios trató con una crisis. No sabemos exactamente por qué Onésimo llegó a la cárcel. Bueno, sabemos que, claro, que dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Si Onésimo le robó a Filemón, lo más seguro es que él cometió otro delito estando allá en Roma, llega a la cárcel, entra en un proceso de crisis, pero estando en esa crisis hubo una conversión. Entonces, si usted se siente, digamos, herido porque alguien le robó en su empresa, alguien lo defraudó, alguien que usted lo había entrenado para que tomara, digamos, cierta posición en el lugar de su trabajo o de su negocio, y de repente las cosas han salido al revés, quiero que sepa esto, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, Dios se va a encargar del ofensor. Veamos por el otro lado el ofendido, en este caso Filemón. Filemón era una persona, según lo que describe aquí el apóstol Pablo, era un hombre un siervo de Dios, y que era una persona muy llena de amor. Lo más seguro que el trato que le daba a Onésimo era un trato como a un hijo. Lo tenía de esa manera. Porque el amor que este hombre mostraba, y Pablo lo está hablando aquí como un testimonio prácticamente del Espíritu Santo, hablando del carácter de Filemón,
Entonces eso es muy interesante. Ahora, cuán importante es, hermanos, vivir en la ley del amor, el beneficio de vivir en amor. En los versículos del 4 al 6 que hemos leído, vemos aquí uno de los beneficios es que es un testimonio del milagro y modelo de andar en el Espíritu. Porque andar en amor no es otra cosa que el resultado de que el Espíritu Santo esté gobernando la vida de alguien. Porque nadie puede tener el amor ágape si el Espíritu Santo no lo ha gobernado, es decir, el señorío de Cristo. Entonces este hombre, por supuesto, vivía en esa dimensión. Además de eso, se constituye en un siervo de Dios, por eso dice colaborador nuestro. O sea que una persona que anda en amor, tarde o temprano, va a empezar a servir a Dios, servir al prójimo, pero a la vez el andar en amor es tan importante porque hace que el equipo de trabajo en la iglesia, el equipo de trabajo, aún la familia viene a constituirse en un equipo de trabajo, la hermandad es sumamente importante para que pueda funcionar adecuadamente. Entonces vemos que el amor que tenía este hombre ayudaba a la iglesia. Por eso que en los versículos que hemos leído, él habla de cómo la iglesia había sido confortada, porque el versículo 7 dice, han sido confortados los corazones de los santos a través del ministerio y también del carácter y el amor que mostraba Filemón. Ahora, cuando alguien camina en esta dimensión, en servir a Dios, servir al prójimo y que tiene amor, esa es una persona de gran bendición para el cuerpo de Cristo. Es una gran bendición para la familia. Ahora, Satanás no se va a quedar quieto con esto. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Pero lo podemos ver espiritualmente, es que fue un ataque del diablo para poder neutralizar a Filemón en su desarrollo espiritual. Si usted se ha sentido, usted dice, bueno, yo estoy sirviendo a Dios, amo a las personas que tengo a mi lado, amo a mi familia. Perdón. Estoy tratando de hacer lo mejor para las demás personas. Usted es alguien que está haciendo lo correcto. Sin embargo, siente que ha habido un puñal que se le ha clavado en la espalda. Usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, el enemigo va a tratar de atacar de esa manera, especialmente aquel que sirve en amor, para neutralizar su devoción con Dios, para neutralizar su servicio a Dios y al prójimo, para que el desarrollo del fruto del Espíritu sea frustrado y también para que se resienta con Dios y deje de creer en Dios. Entonces el enemigo va a tratar de hacer esto. Vemos el caso del Señor Jesucristo, como Judas, siendo el tesorero, ¿no?, el hombre de confianza, ahora le vendió por 30 piezas de plata. Cosas así suceden en la vida y el enemigo va a tratar de que nuestro corazón se desanime. Hace algunos años atrás estábamos ayudando en el área de las misiones a un país, ¿no? Compramos algunas propiedades para construir templos y todas otras cosas, ¿no? Y de repente me doy cuenta de algo que fue totalmente fuera de la ética, del manejo de las finanzas y todo lo demás por parte de ese país, ¿no?, de esa iglesia receptora de las bendiciones. Hicieron algo ilícito. Entonces en mi corazón yo dije, ya no vamos a ayudar a ese país. Pero de repente el Espíritu Santo me redarguyó y me hizo sentir, no, es que tenemos que seguir ayudando a las personas, a pesar de que algunos líderes cometieron un error. Y hay momentos así en la vida, ¿no?, que uno se siente defraudado y para poder, ¿qué cosa? Para poder limitarle el avance en nuestra vida, que nos llenemos de amargura, resentimiento, para que cometamos un pecado de dejar de hacer lo bueno. Porque eso es lo que sucede cuando alguien ha sido defraudado, siendo una persona que, si usted ha sido una persona muy ética en todo lo que hace y de repente usted se siente defraudado, es como decir, pero
es que realmente no vale la pena seguir ser, digamos, entre comillas, seguir siendo buena persona. Entonces le digo esto, hermano, el diablo va a tratar de atacar porque esas personas que sirven y sirven en amor son valiosas, y el enemigo lo va a tratar de neutralizar a través de la ofensa, especialmente de la traición. Y la estrategia de este ataque será por personas más cercanas. Onésimo, cercano a Filemón. Si usted dice, pero yo esperaba que esto sucediera de una persona muy, digamos, fuera del núcleo, por ejemplo, de la familia, fuera del núcleo de la iglesia, fuera del núcleo del círculo de trabajo, con las personas con que yo sirvo. Sin embargo, algunas veces, como fue el caso de Jesús, mi Señor, Judas estando ahí, y fíjense qué interesante, donde Judas se sentó en la última cena, al lado izquierdo, era el lugar de privilegio, ¿no? O sea que Judas estaba en un lugar de privilegio. Él se sentó ahí, no es que Jesús le dijo que se sentara, pero él se sentó ahí. El hombre de, ¿qué cosa? De confianza, muy cercano, pero es ahí donde vino el ataque. Entonces, el punto es que el enemigo va a tratar de que la iglesia deje de avanzar. Su vida, el enemigo va a tratar de que usted deje de avanzar. Cuando usted está siendo lleno del Señor, usted está disfrutando la riqueza, las bendiciones del reino de los cielos en Cristo Jesús, es ahí donde el enemigo va a tratar de que a través de personas cercanas y hermanos que usted le ha extendido la mano, que usted les ha ayudado, vendría entonces un ataque de esta naturaleza. ¿Para qué? Para que nos llenemos de amargura. Y esto es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Eso hemos hablado en otras oportunidades. Pero aquí viene el papel del apóstol Pablo. El papel suyo y mío también, en el caso del reconciliador. En algunos casos, por ejemplo, en la parte policial, a los reconciliadores se les conoce como negociadores. También en el mundo, digamos, de la política, también hay negociadores entre gobiernos, aún internamente, entre, digamos, ciertos grupos sociales en contra de otros, aún en las empresas. Entonces hay ciertos individuos, personas que se dedican a negociar. En este caso, hermanos, usted y yo somos llamados a ser reconciliadores. Veamos algunas características que vemos en el apóstol Pablo, características espirituales básicas que deberíamos nosotros de tener si queremos ser reconciliadores. En primer lugar, tener visión del reino de Dios, es decir, del cuerpo de Cristo. Pablo, estando en Roma, estaba preso por predicar el evangelio, pero él no había dejado su ministerio, él seguía sirviendo. Cuando tenía a Onésimo y a otras personas que tenían en la cárcel, y dice que él quería tenerlos ahí, ¿por qué? Por causa de la predicación. O sea que Pablo, estando en la cárcel, era un entrenador. Él delegaba, él instruía, él dirigía. Entonces estaba haciendo la obra de Dios, y entre estas cosas también estaba siendo un reconciliador. Entonces, pero él tenía una visión del cuerpo de Cristo, una visión del reino de Dios. Y eso es importante. Si queremos ser reconciliadores, tengo que ver, hermanos, como Dios mira las cosas. Es decir, en el caso de la iglesia, en el caso de la familia, yo tengo que tener la visión de Dios y no la visión del mundo. Porque en el caso de la visión del mundo, una cosa como esta no le importa. Que se dividan, que se separen el esposo de la esposa o viceversa, que los hijos se vayan de la casa, que en la iglesia sí pasó este problema, no importa. Entonces, esa irresponsabilidad por falta de visión del cuerpo de Cristo, no tener la visión de Dios, el corazón de Cristo, entonces nos hace algunas veces irresponsables ante una situación como esta. Entonces, una persona que va a ser un reconciliador tiene que tener la visión de Dios. Entonces, en este caso, Pablo estaba viendo la iglesia amenazada, fracturada. ¿Por qué? Porque Filemón era un siervo de Dios, era una pieza clave, y también Onésimo. Y Onésimo se había convertido ahora no solamente en cristiano, sino también era un instrumento de Dios. Entonces él quería traer la unidad que Dios siempre ha querido. Por eso que la iglesia, como dice 1 Corintios 12, somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Entonces, para ser un reconciliador tenemos que entender que debemos tener una visión como Dios mira las cosas. En segundo lugar, para poder tener, digamos, este privilegio,
La otra característica es conocer las maquinaciones del diablo para fracturar la iglesia, la familia, el ministerio. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Y qué es lo que sucede? Es que cuando existe amargura o resentimiento, y peor en el caso de odio, entonces le damos lugar al enemigo. El apóstol Pablo, cuando escribe la segunda epístola a los Corintios, entonces él escribe sobre un caso de inmoralidad, pero que él está recomendando a la iglesia que la iglesia lo perdonara a este hermano. ¿Y por qué razón? Y él lo dice. Él dice, él se sintió también ofendido, él se sintió herido, porque cuando hay una herida en el cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, todos se duelen. Entonces él dice, yo lo he perdonado en presencia de Cristo. Él lo hizo en oración. Señor, yo perdono a este hermano que hirió la iglesia, que te ofendió a ti. Señor, yo lo perdono. Y él recomienda y dice, y también ustedes perdónenlo. Porque dice, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Es que cuando una persona no perdona, Satanás tiene acceso, tiene, digamos, derecho que se le ha otorgado por el pecado de la amargura. Entonces, cuando existe amargura, entonces le damos lugar al enemigo. Entonces, un reconciliador tiene que tener esta visión y entender esto. Es que debe de conocer cómo el enemigo ocupa este tipo de situaciones para meter sus manos y poder manipular la voluntad, manipular las emociones, manipular la mente de las personas. Y también una persona que va a ser un reconciliador tiene que tener otra característica espiritual básica, y es creer que es posible la restauración de las relaciones rotas. Entonces Pablo creía que esto era posible. En primer lugar, vio la posibilidad, en tantos casos en su ministerio, pero ve a Onésimo estando en la cárcel que sí, bueno, él estaba arrepentido de lo que había hecho y sabía también lo que Dios había hecho en su amigo y colaborador suyo, Filemón. Entonces usted y yo tenemos que también tener esta visión. Es la visión de que existe posibilidades de un reconcilio. Nunca darnos por vencidos, que eso es imposible. Ahora bien, si estas tres características espirituales básicas pueden estar en un reconciliador, quiero darles aquí, por lo menos según la palabra de Dios, algunas recomendaciones para el reconciliador. Las recomendaciones que da aquí la palabra de Dios a través de la vida, del testimonio del apóstol Pablo, en primer lugar es que este reconciliador tiene que hablar claramente lo que Dios nos pide en estos casos. Entonces, por ejemplo, en el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Él sabe claramente cuál es la voluntad de Dios, y por eso le dice, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Entonces, en este caso hay cosas que son difíciles de hablar, pero que son convenientes de hablarlas. Entonces, un reconciliador tiene que hablar claramente lo que Dios nos pide en estos casos. Entonces, ¿por qué? Porque la verdad que, hermanos, la verdad es la que en un momento dado va a traer una respuesta, pero la verdad tiene que estar acompañada de amor, y eso es lo que vemos en esta epístola. El apóstol Pablo le va a decir la verdad a Filemón, pero con amor. La Biblia dice en el libro de Proverbios que el pecado se corrige con verdad y misericordia. Las dos cosas tienen que ir acompañadas. Yo estoy dándole aquí, hermanos, en esta hora, dándole este consejo, porque percibo en mi corazón que muchos de ustedes van a ser claves en reconciliar a muchas personas. Entonces, recuerde, la verdad que está en la palabra, pero acompañada con amor. Porque las dos cosas tienen que ir de la mano para que sea asimilable especialmente por la persona ofendida. Entonces, en este caso tenemos que decir lo que dice la Biblia, pero decirlo con amor. Recuerden que una persona que ha sido ofendida está herida. Se necesita decirle la verdad, pero con amor. Además de eso, hablar y restaurar las dos partes en conflicto. Entonces, ahora Pablo está viendo por los dos, no lo está viendo por uno.
Aunque antes, claro, tenía una relación, digamos, por mucho tiempo de servicio, de ministerio con Filemón, ahora con Onésimo, pero eso no significa que iba a darle prioridad a Filemón y dejar a un lado a Onésimo. Entonces nosotros tenemos que tener, hermanos, una clara visión de restaurar ambas partes. Y para algunas veces, hermanos, es importante tocar los temas aparte. Hay veces que no es conveniente que las dos personas en las cuales tienen conflicto, confrontarlas. Primero hay que hablar con uno, luego hablar con otro y después hablemos los tres. Entonces, estas cosas son fundamentales porque podemos mirar o ver qué es lo que hay en el corazón de cada uno. Y después que hayamos tenido un diálogo con cada uno de ellos por separado, entonces podemos tener un panorama mucho más claro, porque algunas veces cuando están las dos personas en conflicto, se callan algunas cosas. Y es ahí donde no se resuelve la situación. En tercer lugar, otra recomendación para el reconciliador es apelar al entendimiento y a la voluntad del ofendido. Vean que Pablo, siendo Pablo, teniendo él la autoridad espiritual, sin embargo, él trata a Filemón con una cortesía y él está apelando en primer lugar a su entendimiento, y eso es fundamental, y a la voluntad de él. Por eso dice en el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces Pablo está apelando al entendimiento de Filemón y a la voluntad. Nunca nosotros tenemos que imponer, sino apelar a la voluntad de una persona. Tanto especialmente la persona ofendida, no podemos obligarle, tampoco a la persona que ofende, sino apelar a que entiendan su problema, su situación y que voluntariamente accedan a hacer las cosas, porque de otra manera no va a funcionar. Además de eso, tenemos que, en cuarto lugar, debe de ayudarse al ofendido a comprender que una separación, ya sea en el mundo de la empresa, en el mundo de aún la política, en el mundo de la iglesia, en el mundo de la familia, que esas, digamos, divisiones, esas separaciones momentáneas es para que en el futuro exista un reconcilio permanente. Entonces Pablo le dice en el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Entonces Pablo está viendo acá que todo ayuda para bien, que esta separación que hubo fue para que luego ya no existiese una división interna en el corazón de Onésimo, sino que ahora él pudiera formar parte de la familia de Filemón. Vea esto, hermano, hay situaciones que se dan, que han habido separaciones por X motivo, pero esos problemas, luego cuando una persona se ha arrepentido, ha nacido de nuevo, Dios ha cambiado, transformado el corazón. En el caso, por ejemplo, de una separación de un matrimonio y que, claro, se cometieron varios errores, varios pecados, tantas ofensas que hubieron, pero hubo en un caso, uno de ellos o dos, o los dos no tenían a Cristo en su corazón, ese problema los llevó a ¿qué? A entregar su vida a Cristo. Y si en el caso de uno de ellos era cristiano, el otro no, igualmente Dios cambia los corazones. Tenemos que apelar primero a que la persona conozca a Cristo. Eso es lo que hizo Pablo con Onésimo. Vea esto. Pablo está aquí haciendo esta tarea de reconciliación, pero recuerde que para que exista una verdadera armonía se requiere que ambos tengan es decir, las personas afectadas tengan un encuentro personal con Cristo, hayan nacido de nuevo. Filemón, claro, tenía a Cristo, Onésimo no, pero lo conoció en la cárcel. Entonces ahora es mucho más fácil reconciliar las partes en conflicto. ¿Por qué? Porque ya su corazón ha sido regenerado. El corazón que ha sido cambiado, los dos, por ejemplo,
Siempre lo he visto así, por eso que una de las tareas que yo siempre tengo, cuando tengo la oportunidad de aconsejar en el caso de un problema matrimonial, lo primero que yo investigo es si uno o los dos han conocido a Cristo, o los dos no lo conocen, o uno sí, otro no. Lo primero es llevar a la persona que no conoce a Cristo a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque teniendo a Cristo en su corazón, la nueva naturaleza en Cristo le va a ayudar a ¿qué cosa? A reconciliar. Porque si no tiene una nueva naturaleza, no tiene la mente de Cristo, no tiene la disposición de perdonar, no tiene la disposición de poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces necesitamos hacer eso. Entonces tenemos que ver que una separación que se ha dado por razones. En el mundo, por ejemplo, de los negocios, si ha habido una situación de separación por alguna razón, entender que al final, si hay rectificación, esto puede funcionar para que aquello se pueda solidificar, siempre y cuando el corazón, tanto del que ha ofendido como del ofensor, tengan un encuentro con Cristo o hayan nacido de nuevo. Pero si no hay nueva regeneración o no hay regeneración, entonces allí lo mejor es tomar tiempo y esperar hasta que haya un cambio de corazón para poder ayudar al reconcilio permanente. Entonces, y aquí, hermanos, entonces viene por otro lado la recomendación del reconciliador para el ofendido. Entonces, cuando usted tiene que tocar del caso de una persona que ha sido herida, ha sido ofendida, entonces lo vemos aquí, qué es lo que Pablo hizo con Filemón. En primer lugar, ayudar a esta persona a perdonar, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. En el versículo 9 al 12 y del 18 al 19, vea lo que dice el 18 y 19. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, Pablo, fíjense bien, aquí podemos leer entre líneas que parece que Onésimo robó y él dice, mira, si algo te defraudó, yo te lo voy a pagar. Interesante, ¿no? Y dice Pablo, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora, mire, usted y yo, mire, le debemos a Cristo, ¿no? La verdad, ¿por qué tengo que yo perdonar? Porque Dios me perdonó a mí también, ¿sí o no? Entonces tenemos que ayudar a la persona a pensar de esta manera. ¿Por qué tengo que perdonar si me ofendió? Yo soy la persona ofendida. Sí, pero debes de saber esto, que tú te debes a Cristo porque Él te perdonó en la cruz del Calvario. Y si Dios te ha perdonado, ¿por qué tú no puedes perdonar a Onésimo? Yo no sé quién es su Onésimo, ¿no? Entonces tenemos que perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Tengo que ayudar al ofendido en mi tarea de reconciliación, aceptar a la persona cuando haya sido convertido. Decir, vea esto, porque cuando una persona no ha sido, convertida, entonces es difícil establecer este vínculo. Entonces hay que tomar tiempo para eso, y ahí las cosas hay que dejarlas ahí todavía un tiempo hasta que haya un verdadero nuevo encuentro con Cristo. Porque si en el caso de por ejemplo, un matrimonio, un hombre dice, sí, yo fallé, le fallé a mi esposa, pero quiero volver a la casa, pero si este hombre dice, te prometo que nunca más te voy a golpear. Esos son muchos casos que se dan en nuestro país, ¿no? Entonces, pero si ese hombre no tiene un nuevo corazón, lo mejor es que no se vaya a la casa, porque lo va a hacer, tarde o temprano. Entonces la va a ofender, o va a insultar, o va a amenazar, lo que sea. Entonces, en este caso es que mejor esperar hasta que la persona tenga un verdadero encuentro con Cristo para luego mantener esto. Recuerdo una persona, me habla por teléfono años atrás, 2, 3 de la madrugada. Pastor, mire, ¿qué hago? Mi esposo me está disparando, me está blanqueando, le estaba dibujando la silueta a puros balazos. ¿Qué hago? Sálgase, le dije yo. No tiene que hacer otra cosa, lo va a matar, sálgase de la casa. Sí, ¿por qué? Porque no le puedo decir, mire, quédese ahí, espere
que un ángel desvíe las balas por otro lado. No, no podías. Entonces, en casos así, lo mejor es, aparte de ese momento, no es el momento hasta que esta persona no haya tenido un verdadero encuentro con Cristo, no puede haber una reconciliación. Además de eso, desafiar a dar un paso de fe, a aceptarlo en el núcleo donde antes estuvo. En este caso, en un matrimonio, vuelve al seno del matrimonio, un hijo vuelva a casa, un ex empleado que sí falló, pero está arrepentido de verdad. Entonces ha habido un cambio de corazón, muy bien se puede incluir. Y ahora vemos aquí que Pablo le dice, ahora recíbele como a mí mismo y recíbele como un hermano, ya no como esclavo. Entonces vea esto. Entonces Pablo está tratando aquí un tema ético también, donde antes lo veía la esclavitud como algo normal porque él así nació en esa cuna de oro, ¿no? Era una persona con muchas posibilidades financieras, tenía sus empresas, lo que sea, pero ahora tenía que entender que no tenía que verlos como esclavos a sus trabajadores, sino como hermanos, ¿no? Entonces ahora lo vas a recibir como a un hermano, darle la libertad, pero ahora vas a cambiar tu actitud con él. Entonces, hermano, qué importante es ser un reconciliador y hacerle ver que la restauración de las relaciones rotas beneficia el cuerpo de Cristo. Y termino con esto que dice el versículo 20. Dice, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. O sea, Pablo sentía tristeza por lo que había pasado, pero conforta mi corazón. Cuando se resuelven los problemas que hay de relación, la familia, la iglesia, el Estado, la empresa privada, quien sea, recibe alivio en su corazón. Y no es lo que necesita nuestro país, El Salvador. Necesita reconciliadores. Hermanos, por favor, no dividamos, reconciliemos a las personas en el nombre del Señor. Ayudemos a esta tarea y Dios nos va a bendecir. Buen Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú nos ayudes a hacer la tarea que nos has mandado, ser reconciliadores. Por eso Pablo decía, reconciliados con Dios. Tú nos has llamado a través de la palabra a que podamos trabajar en esta tarea. Hay casos, Señor, que va a tomar tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó esta situación en la vida de Filemón y Onésimo, pero al final se dio. Señor, te pedimos que nos ayudes con sabiduría, Señor, a no, Señor, a tratar las cosas, Señor, indiferentemente o irresponsablemente, o hacerlo de una manera equivocada, Señor, sino que tú nos mandas, Señor, a funcionar como hombres y mujeres tuyos, Señor, que podemos de alguna manera contribuir y traer alivio al cuerpo de Cristo. Señor, en este día te pedimos que seas tú, mi Dios, ayudándonos con este ministerio hermoso de la reconciliación. Gracias, buen pastor, en Cristo Jesús.